Ok. Hermanos, les he estado dando algunos temas referente al juicio de Dios sobre los dioses en Egipto. ¿Sí recuerda esto? O sea, cómo Dios enjuició a los dioses en Egipto. Para que en Egipto y para que Faraón reconocieran quién es Dios. O sea, Dios manifestó todos sus juicios para que ellos reconocieran que solamente hay un solo Dios verdadero. Y que todo lo que el ser humano adora creyendo que es Dios, detrás de eso hay demonios. O sea, hay seres espirituales que desde luego los mismos seres humanos les dan formas humanas o de animales, o como dice Romanos, de cuadrúpedos, de todo tipo de animales. O sea, lo que hay detrás de eso son demonios. Amados en el Señor, el pueblo de Israel salió por medio de todos esos juicios que Dios envió, esas 10 plagas, para que ahora el pueblo de Israel también se diera cuenta de una cosa, que solamente hay un Dios al que se tiene que adorar. Y en ese caminar que Dios los llevó de Egipto a la tierra que Él les prometió, hermanos, estaba muy cerquita. O sea, realmente estaba muy cerca. Dicen que era poco el tiempo que se iban a hacer caminando. Pero Dios no permitió que llegaran tan rápido, uno, porque era un pueblo que todavía no estaba experimentado en batalla y tenían ellos que enfrentar a las naciones que estaban habitando la tierra que Él les había prometido. Eso era un punto, pero otro, Dios tenía que preparar su corazón para que pudieran poseer también la tierra que Él les había prometido. Entonces, lo que ellos se tenían que hacer en pocos días para llegar a la tierra prometida, ¿recuerda usted qué tiempo se llevaron? ¿Qué tiempo anduvieron en el desierto? 40 años. O sea, esto es tremendo, ¿no? Que a días esto se llevó 40 años. Definitivamente fue una tragedia en ese sentido, porque toda la generación que salió de Egipto, de los adultos, hermanos, quedó tendida en el desierto. Eso quiere decir que murieron en el desierto. Y dice la Escritura que solamente aquellos jóvenes, aquellos que salieron como niños, pudieron entrar a la tierra prometida. Es más, ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida porque pecaron contra el Señor. No lo honraron en un momento en que tenían que honrarlo, y Moisés y Aarón no pudieron tener acceso también a la tierra prometida. Pero antes de que poseyeran la tierra prometida, Moisés estaba dejando como su testamento para esa generación que iba a poseer la tierra. La nueva tierra que el Señor les daba, la nueva Canaán que el Señor les estaba ofreciendo. Y para eso, hermanos, hay un libro que nos habla precisamente de cómo Moisés vuelve a recordarles la ley, cómo Moisés vuelve a expresarle las cosas que Dios quería de ellos. Y para ello encontramos nosotros en la Biblia el libro de Deuteronomio. Ese domingo que pasó, pues el apóstol Jorge estuvo compartiendo la palabra precisamente allá en Cancún, y decía algo respecto al libro de Deuteronomio. Es un libro que por lo regular a veces ni podemos pronunciar el nombre, ¿no? Nos cuesta a veces pronunciar Deuteronomio. O sea, es un libro que a veces no sabemos ni qué significa. Y Deuteronomio viene precisamente de dos palabras griegas, porque recuerden que ahora nuestra traducción, la que tenemos, Reina Valera o NBI, también fue tomada de otras traducciones, pero las primeras traducciones fueron aquellas que se hicieron de la Septuaginta, que se llamó, que 70 traductores participaron en todo esto y se llamó la Septuaginta, y fue una traducción que se hizo al griego. Entonces le fueron dando nombres a los libros, y el quinto libro le pusieron así, Deuteronomio, y es una palabra griega que se compone de dos palabras, deutero y nomos. Nomos es ley y deutero es segundo o repetición.
Entonces, Deuteronomio significa repetición o segunda ley, pero no es porque hubiera dos leyes, sino porque Moisés la estaba repitiendo. Recuerden que ya se las había dado en Éxodo y ahora se las vuelve a repetir en el libro de Deuteronomio. ¿Ok? ¿Qué significa Deuteronomio entonces? Repetición o segunda ley. Eso significa Deuteronomio. Quiero que recuerde, Dios enjuicia a los dioses en Egipto. Luego el pueblo de Israel sale, está 40 años por el desierto, está próximo ya a poseer la tierra prometida, y Dios también le hace advertencias y les dice que a la tierra donde ellos iban a entrar no eran diferentes a los egipcios. Eso quiere decir que no eran diferentes en el sentido de que los cananeos, los filisteos, los amorreos y todas las tribus que vivían ahí, o los pueblos, eran gente que no adoraba al Dios verdadero. Eran gente que también adoraba otros dioses. Mire, yo no le voy a dar la lista ahora, pero los principales eran, por decirlo así, los Baales. Moloch. Los Baales significa señor. La palabra Baal significa señor y señor de las moscas. A los Baales los adoraban todas las tribus, todos los pueblos que habitaban en la tierra que Dios les había prometido a ellos. Y también adoraban diosas. Le llamaban la reina del cielo. Y hay una lista también bastante nutrida de dioses o deidades que adoraban los cananeos. Hermanos, Moloch, el dios Moloch que ellos adoraban, dice que era una figura de un hombre que tenía las manos así, de frente y también con cabeza de buey, y extendía las manos, y en esas manos le ponían a los bebés, y en medio de esas manos estaba ardiendo fuego. A los niños, a los bebés, los sacrificaban al dios Moloch. Imagínense qué tipo de adoración tenían ellos. Cuando Dios va a introducir entonces a su pueblo Israel a esa tierra, ¿qué cree que les estaba recomendando? Que de igual manera ellos no adoraran a los dioses que las naciones que ellos iban a desechar de ahí, o que Dios las iba a desechar, ellos adoraban. No las adoren. Pero bueno, le comparto. Apenas vamos en la introducción. Le comparto lo que... Ok, déjeme ver. Déjeme acomodarme aquí, hermanos. Ahorita le comparto mi pantalla para que podamos en el Señor también ver. Muy bien, ahí vamos. Ahora sí, ahí estamos. El tema que hoy voy a compartir con ustedes se llama bendición por maldición. Bendición por maldición. Hay dos versículos que voy a tomar de Gálatas para tomarlos como base de lo que quiero compartir con ustedes. Si alcanza a leerlos, están ahí en la pantalla, y si no, por favor, búsquelo en su Biblia. Quisiera que lo leyéramos juntos, hermanos, en el nombre del Señor. Gálatas 3, 13 al 14. Gálatas 3, 13 al 14. Si ya lo tiene, diga amén. ¿Está aquí? ¿Ya lo tiene? Diga amén. Hoy vinieron mudos, creo. ¿Ya lo tiene? Ok, bueno. Dice Gálatas 3, 13 al 14. Dice, Cristo, a ver, todos juntos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley
al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Amén. Mire, quiero empezar con ustedes, bueno, ya empezamos, pero quiero continuar con ustedes viendo algunas palabras que Moisés le expresó al pueblo de Israel antes de que poseyeran la tierra prometida. Y esas palabras se encuentran precisamente en Deuteronomio. Mire, algunas de ellas, Deuteronomio 28 del 15 al 19. Dice: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas, ¿qué? Todas estas maldiciones. Y dice: maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, malditas serán tu canasta y tu bandeja de amasar, maldito serán el fruto de tu. Es como si Dios estuviera diciendo: maldita sea tu licuadora, maldita sea tu despensa, maldita sea tu lavadora, maldito sea tu refrigerador, maldita sea tu estufa. Como que al principio no lo entendíamos, pero ahora que estamos tocando accesorios que manejamos nosotros, ¿qué herramienta usted usa? Maldita sean tus pinzas, maldita sea tu máquina de coser, maldita sea, o sea, todo eso. El Señor les dijo: si ustedes no obedecen fielmente, cumplen todos mis mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Dice que serían malditos en la ciudad y en el campo, o sea, donde quiera. Y ahí les empieza a decir todas las maldiciones. 18, malditos serán el fruto de tu vientre, o sea, malditos serán tus hijos, malditas serán tus cosechas, malditos tus terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. ¿Y sabe qué contestó el pueblo, hermanos? ¿Sabe qué contestó? Capítulos antes, creo que el 26 o el 27 de Deuteronomio. Y les dijo: y dirán amén. Era tremendo esto. Después lo busca con calma. Deuteronomio 28, 20 al 24. El Señor enviará contra ti maldición y confusión y reprensión. Tres cosas: maldición, confusión y reprensión. En toda la obra de tus manos, o sea, todo lo que hagas. Imagínense esto, los que están haciendo su tarea. Y el Señor les dice: si no obedeces mis mandamientos, maldita tu tarea. Maldito el trabajo que estás haciendo. Dice: hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. O sea, si abandonaban al Señor, si tenían una mala conducta contraria, les iban a venir todas estas maldiciones, confusiones y reprensión. Maldito tu trabajo. Tremendo. 21. El Señor te infestará ¿de qué? De plagas, hasta acabar contigo en la tierra de la que vas a tomar posesión. El Señor te castigará. Ahí está para los que dicen que Dios no castiga. No, Dios castiga. Él es Dios. Si los padres castigan, que Dios no castigue. No, Dios castiga. El Señor te castigará con epidemias mortales. Y ejemplos lo tenemos. Fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, y bajo tus pies la tierra será como hierro. Imagínense esto, hermano. Fierro arriba, fierro abajo, y caliente.
Dice, en lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena del cielo, y lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. Versículo 25, el Señor hará que te derroten tus enemigos. O sea, cuando salgan a la guerra, en lugar de tener victoria, tendrán derrota. Avanzarás contra ellos por un camino y huirás por 7. Todos los reinos de la tierra sentirán horror al verte. Tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te afligirá con tumores y úlceras, como las de Egipto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo pasó con lo de Egipto? Y con sarna y comezón, y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y no habrá nadie que te socorra. Está feo esto, hermanos. Está deprimente. Versículo 45 del capítulo 28. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán, te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y estatutos que te ordenó. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo. Fíjense qué tremendo, man. O sea, no solamente el Señor le dijo que tenían que cumplir sus mandamientos y si no los cumplían les iban a venir todas estas maldiciones, sino que tenían que hacerlo con gozo y alegría. ¿Alguna vez usted ha venido hacia un culto, decía mi abuelo, a revientacinchas? ¿Qué es eso de revientacinchas? Así que yo no quería, pero me trajeron. Yo no quería venir, pero vine. ¿Alguno de ustedes le ha pasado así? ¿Y cómo? Por eso le decía yo al principio, ¿no? ¿Está usted contento? No, yo al principio, viendo poquita gente, yo como que mi corazón se arrugó y tenía así ganas de orar, pero como triste. Bueno, es que hay muchos hermanos que están de vacaciones, hay otros que se fueron a otros sitios, están en otras partes ahorita, y incluso me decía los hermanos que iban a poner la mesa del Señor, la cena del Señor, dice, ¿cuántos ponemos? Los que normalmente ponemos 100, le digo, no, pon 80. Y dice, con mucha fe. Yo no sé cuántos sabemos ahorita, pero hoy estoy contento. A pesar de que estoy leyendo esto y lo va a entender por qué. Porque usted en este momento está así como diciendo, ay, caramba. Yo sé que el Espíritu de Dios está también hablando a su vida porque esto es palabra de Dios, hermano. A lo mejor usted en este momento está reflexionando y dice, ahora ya entiendo por qué me está yendo mal en su trabajo. No piense eso hasta que termine la predicación. Lo mismo, a lo mejor alguien está enfermo y no, ya sé por qué me salió esta roña, ya sé por qué me está saliendo esto, ya sé por qué me está pasando esto, porque fui un desobediente, porque hay algo en mi vida. Aguántese un ratito, la comezón. Aguántese un ratito, espérese tantito. Todavía no he terminado. Porque si nada más nos quedamos con eso, no vamos a entender lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Entonces, por eso le decía yo, de momento me entristecí, digo, ¿por qué va a estar triste si el Señor está aquí? Amén. Gloria a Dios. Ok. Continúa en el versículo 47. Pues no serviste al Señor tu Dios ¿con qué? Con gozo. Por eso, hermanos, sírvale al Señor ¿cómo? Con gozo y alegría. Y lo vamos a ver por qué. Cuando tenías de todo en abundancia. Qué tremendo. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez, pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre tu cuello y te destruirán por completo. Ah, qué tremenda maldición.
Si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes a este glorioso e imponente nombre del Señor tu Dios, el Señor enviará contra ti. Fíjense que no dice el diablo, aquí dice ¿quién? Dios. El peor enemigo que puede tener el ser humano no es el diablo, es Dios. Entonces quedan así. El peor enemigo que usted y yo podemos tener no es el diablo, es Dios. ¿Usted quiere a Dios como enemigo? Yo no, hermano. Mi enemigo es el diablo y él ya lo derrotó mi Cristo. Pero a Dios, hermano, tener como enemigo a Dios, un día lo fui. No. Por eso todo esto lo enviaré a quién? Dios. El Señor enviaría contra ti, contra tus descendientes, plagas terribles y persistentes y enfermedades malignas e incurables. Todas las horribles enfermedades de Egipto, que tanto espanto te causaron, vendrán sobre ti y no te darán respiro. El Señor también te enviará hasta exterminarte toda clase de enfermedades y desastres no registrados. Y hermano, me asombra porque por si hubiera alguna otra enfermedad, dice, y algún desastre que no está registrado en este libro de la ley. O sea, por si hubiera algún otro desastre, alguna otra enfermedad, bueno, también el Señor te la enviará, que no esté registrado aquí. Deuteronomio 29. Estos son los términos del pacto. Porque recuerde lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Fue un qué? Un pacto. No fue un contrato, fue un pacto. El contrato se puede romper y tiene cláusulas. El pacto no. Y Dios hizo un pacto con el pueblo. Dice, estos son los términos del pacto. Por orden del Señor hizo Moisés en Moab con los israelitas, además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb. Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo, ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón. Usted y yo lo vimos también, aunque no lo vimos en presencia, pero lo vimos en la palabra. Dice, sus funcionarios y con todo su país, con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas y señales y maravillas, pero hasta este día el Señor no, mire hermano, hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y me viene a mi mente lo que el apóstol Jorge compartió el domingo. Según este versículo, hermanos, según este versículo, ¿quién da ojos para ver y quién da oídos para oír? ¿Quién lo da? Según el versículo 4, le vuelvo a leer. Pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es más, le agrego lo que dice aquí. ¿Quién da la mente para entender? ¿Quién da los ojos para ver? ¿Y quién da los oídos para oír? ¿Quién los da? Así es que mire, yo le digo una cosa. Si usted viene a las reuniones, está ahí sentado, escucha lo que se canta, escucha lo que se predica, y alguien allá afuera luego le pregunta, oye, ¿y qué vieron allá adentro? ¿Sabe? ¿Le entendiste? No. Mire, ni se preocupe, porque quien da el entendimiento es ¿quién? Dios. Quien da los ojos para que veas quién, Dios. Y quien le da los oídos para que oigas quién, es Dios. Entonces, si usted no entendió ni papa, es porque Dios no se lo dio para entender. Y me voy a retractar de algo que dije, no se preocupe, no, preocúpese mucho. Porque usted ni está entendiendo, ni viendo, ni oyendo a Dios. Y eso es muy peligroso, porque muy probablemente Dios ya no quiere decirle a usted nada.
en verdad, hermanos, en algún momento quisiera que compartiera el apóstol Jorge esa palabra porque está excelente. Pero bueno, es otra historia. Versículo 5. Durante los 40 años que los guía a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. O sea, siempre tuvieron calzado y ropa. No comieron pan ni bebieron vino, ni ninguna bebida fermentada. O sea, todo lo bebían fresquecito. Esto lo hice para que supieran que yo soy el Señor. Si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento, de este pacto, se cree bueno y piensa todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca. Hermano, estas palabras como que resultan a veces de gente que se llama cristiana y en verdad a veces no lo es. A mí todo me va a salir bien, aunque yo siga haciendo lo que me plazca. Bueno, pues había gente que pensaba eso dentro del pueblo de Israel. Dice, cree que es bueno y piensa, todo me va a salir bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca. Así hay gente, hermanos. Provocará la ruina tanto en la tierra regada como en la seca. El Señor no querrá perdonarlo, sino que su ira y su celo arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. Hermano, eso es terrible. El Señor lo apartará de todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. Sus hijos, las generaciones futuras y los extranjeros que vengan de países lejanos verán las calamidades y enfermedades con que el Señor habrá azotado esta tierra. Toda ella será un desperdicio ardiente de sal y de azufre, donde nada podrá plantarse, nada germinará, ni siquiera la hierba crecerá. Será como cuando el Señor destruyó con el furor de su ira las ciudades de Sodoma y Gomorra, Admá y Zeboyín. Todas las naciones preguntarán, ¿por qué trató así el Señor esta tierra? ¿Por qué derramó con tanto ardor su furia sobre ella? Dice que las naciones cercanas, cuando vieran toda la maldición que les iba a venir porque les vino, y las naciones cercanas se preguntaran, ¿por qué trató el Señor así esta tierra? ¿Por qué derramó con tanto ardor su furia sobre ella? Se iban a preguntar las naciones, ¿no? O sea, ¿por qué? Y mire la respuesta. Y la respuesta será, porque este pueblo, ¿qué abandonó? Abandonó el pacto del Dios de sus antepasados. Pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Se fueron y adoraron otros dioses. Se postraron ante dioses que no conocían y que no tenían por qué adorar. Por eso se encendió la ira del Señor contra esta tierra y derramó sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y como ahora podemos ver, con mucha furia y enojo el Señor los arrancó de raíz de su tierra y los arrojó a otro país. Mire, hermanos, yo cuando leí esto, porque lo leí varias veces, y luego saqué las porciones, las copié y las pegué en lo que le iba a presentar a usted. Esto da terror. De todo lo que les iba a venir por haber abandonado el pacto de Dios, por haber desobedecido su ley. Y mire lo que termina diciendo. Perdón, le iba a presentar este versículo y se lo presento. Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir esto?
que tanto las bendiciones, las maldiciones, los mandamientos, los estatutos, lo que Dios le dejó al pueblo de Israel, era todo lo que Dios les estaba revelando. Había cosas que todavía el Señor no se las revelaba, pero le dijo, esto es para que obedezcan las palabras del Señor, para que obedezcan las palabras de la ley. Y si obedecen, no les vendrán estas maldiciones, les vendrán todas las bendiciones. Y amados en el Señor, ¿qué creen que pasó? ¿Obedecieron o no? ¿Obedecieron o no? No obedecieron. Entonces, por no obedecer y como estaban en pacto, ¿qué les iban a venir? Todas estas maldiciones. Y les vinieron. Ahora, después de todo esto que les acabo de leer, mire lo que dice Isaías 52 del 13 al 15, para empezar. Miren, mi siervo prosperará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿De quién habla aquí? Desde luego, el profeta Isaías habla del Mesías que iba a venir. Esto es Cristo Jesús. Y lo llama su siervo y dice que su siervo prosperará y será exaltado, levantado y muy enaltecido. O sea, primero habla de la gloria del Mesías y que muchos se asombrarían de él, pero en otro sentido. Dice, porque verían desfigurado su semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Dice que se asombrarían por la fealdad o por el daño que tenía su rostro. Y amados en el Señor, continúo con la lectura porque Isaías empieza a expresar lo siguiente en el capítulo 53. De Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Recuerde que lo secreto le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero lo revelado le pertenece al ser humano, a los hombres. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y empieza a hablar de una revelación que iba a venir 700 años después. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. O sea, quiero que se imagine esto, una raíz en la tierra seca. Si usted quiere que crezca una planta, si usted quiere que crezca un árbol frondoso y lo va a cultivar, ¿qué le pone después de haberlo sembrado? Suficiente agua. Pero lo que estaba surgiendo de aquí, que Dios iba a revelar la venida del Mesías, era un vástago tierno. Era una raíz de tierra seca. Y dice la Escritura, no había en él belleza ni majestad alguna. Era una raíz de tierra seca, era un vástago tierno y no había belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Creo que hoy ya puede usted ver en televisión abierta o en algunas de las plataformas de televisión o de películas, aquella película de hace unas décadas atrás que se llamó La Pasión de Cristo. Muchas personas que entraron al cine cuando se estrenó no pudieron terminar de verla, salieron llorando. Algunos se horrorizaron de ver tanta sangre, de cómo quedó el cuerpo desfigurado del actor que estaba en la película. Bueno, pues quiero decirle algo, hermano. Eso no llegó ni siquiera tantito a la realidad de la que nuestro Mesías vivió. Esto lo profetizó Isaías. No había belleza, no había majestad, su aspecto no era atractivo, nada de su apariencia lo hacía deseable.
Ellos querían ver a un Mesías montado en un caballo blanco como rey, coronado de gloria, de buen aspecto. Pero lo que vieron fue otra cosa. Lo que vio Isaías era otra cosa. Dice Isaías en otra versión: verlo hemos, mas inatractivo para que lo deseemos. Versículo 3: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. A ver, hermano, deténgase aquí. No sé si usted está viendo este cuadro con lo que nosotros vimos de las maldiciones que les iban a venir al pueblo de Israel. Dice que iban a ser un pueblo feo, que los que lo vieran dirían: ¿y por qué le pasó esto a este pueblo? Lo mismo iban a ver al Mesías, lo mismo iban a ver a Jesucristo, lo mismo iban a ver los sufrimientos de Él. Y lo que estaba profetizando Isaías era todas las maldiciones de la ley recayendo sobre uno. No sé si lo logra usted ver. Versículo 5: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que mudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Cuáles fueron los versículos que leímos al principio? Se los vuelvo a leer. Gálatas 3, del 10 al 14 dice: todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Deuteronomio 27, 26 es lo que dice. Versículo 11: ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vive. Habacuc 2:4. Versículo 12: la ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18:5. Versículo 13: Cristo nos rescató. Ponga atención. Cristo nos rescató ¿de qué? Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Isaías 52, Isaías 53, Cristo se hizo maldición. La maldición de Deuteronomio que le acabo de leer, las maldiciones por la desobediencia,
por adorar a dioses falsos. La maldición que tú y yo éramos merecedores por ser pecadores. Aunque usted no lo sabía, la ley de Dios estaba en usted. Ay, pero yo no sabía. No, sí sabías. Sabías lo que era pecado delante del Señor. Tú no conociste el pecado hasta que viniste a Cristo y dijiste, ahora sí sé lo que es pecado. No, mi amado, tú ya lo conoces. Ya lo conocías sin Cristo, con Cristo. Sabías que estabas haciendo mal. ¿Y sabes qué? Todas las maldiciones de la ley estaban sobre ti. Estaban sobre mí. Todas. Y si alguna vez probaste la bendición de lo que el pacto que Dios hizo con el pueblo te había venido, era por la pura gracia del Señor. Pero todos nosotros, sin falta, hermanos, todos estábamos bajo maldición. Es más, si tú no has recibido al Señor, a Jesucristo como tu Dios, y lo adoras como el único Señor, tú todavía estás bajo maldición. La maldición te alcanzará. Dice la Escritura que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando dice maldito, maldito y todas las cosas y las enfermedades que les iban a venir y todo lo que les iba a venir a ellos en maldición, ¿quién lo cargó? Ahí va mi Señor en la cruz, ahí va, cargando el cáncer, cargando la diabetes, cargando la hipertensión, cargando todas las enfermedades incurables que el hombre tiene, el SIDA, lo iba cargando Jesús aquí en sus espaldas. El adulterio, la fornicación, el vivir de manera independiente del Señor, lo iba cargando Jesús. Toda la maldición recayó sobre él. No hubo una enfermedad, no hubo un pecado, no hubo una maldad que no haya recaído sobre él. No sé si logra dimensionar, hermano. Yo a lo mejor soy muy parco para poderle explicar lo que le estoy diciendo, pero oro para que el Espíritu Santo les revele. Y alguien que pudiera estar escuchando esto, estábamos bajo maldición. Tú y yo estábamos bajo maldición y Cristo nos rescató. Deuteronomio 21:23 dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Es maldito. Cristo se hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos en el Señor. No es una película de la pasión de Cristo, no es una película que solamente muestra ese sufrimiento, es la obra perfecta de Cristo y que ya se venía anunciando sacrificio tras sacrificio del Cordero para que nosotros fuéramos liberados de esa maldición. Versículo 14, así sucedió, o sea, así tenía que suceder para que por medio de Cristo Jesús la bendición que Dios le prometió a Abraham llegara ahora a todas las naciones. A México llegó, a Coaxa llegó, a la villa el Espíritu Santo llegó a tu familia la bendición que Dios le prometió a Abraham. ¿Y sabe por qué? Porque la bendición de Abraham es que en la descendencia de él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y sabe quién es la descendencia de Abraham? Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero para poder usted recibir la bendición en Cristo, Cristo debió de cargar con toda la maldición de todos los seres humanos. Mateo 8:16-17 dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó. ¿A cuántos enfermos? ¿A cuántos enfermos? A todos los enfermos. Y esto sucedió. Y hermanos, yo creo, seguirá sucediendo
para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Por eso el que está en Cristo, hermano, el Señor se obligó por su palabra a que cada uno de nosotros pueda recibir la bendición de ser sanados y de ser liberados. Hace un momento que el Señor ministraba a través de Rubén, hermano, si hay algo que traes atorado, si hay algo que tienes ahí en tu vida, llévalo a Cristo, porque Cristo ya lo cargó. ¿Por qué lo tienes que cargar tú? Es que hay una enfermedad que tengo y que ya me dijeron, me diagnosticaron. Sí, está bien, sigue yendo con el médico, pero ¿sabe una cosa? Puedes seguir actuando de esa manera o creer que Cristo Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó mi dolor porque Él se llevó esa maldición. Por eso es una cuestión de qué, de fe. ¿Y qué tengo que hacer para ser sanado? Cree que Cristo Jesús llevó tu enfermedad. Es que siento que es una maldición la que tiene mi familia. Posiblemente sea una maldición la que tenga tu familia, pero la Biblia dice que Cristo Jesús llevó mi maldición para que yo pueda recibir su bendición. Si quieres seguir cargando con la maldición, cárgala. Pero hoy el Señor te ofrece libertad. Hoy el Señor te ofrece salud. Hoy el Señor te ofrece, hermanos, dice aquí que le llevaron muchos endemoniados y a todos los liberó, y le llevaron a muchos enfermos y a todos los sanó, a todos. Llegó la bendición. No sé si lo va entendiendo, hermano. Por eso un cristiano, un hijo de Dios, no puede conformarse a tener una enfermedad incurable de maldición sobre su vida. No puede conformarse. Tiene que pedir hasta el último momento y decirle: Señor amado, yo soy libre de toda maldición, porque tú la llevaste. Y ahora en Cristo Jesús tengo toda la bendición que el Padre me dio. No se conforme, hermano. No se conforme. Por eso, si hay algo que tiene que solucionar en Dios, soluciónelo en Cristo Jesús. No en sus fuerzas, no en querer hacer algo para agradarle a Dios, porque su obediencia, hermano, no es perfecta. La única obediencia perfecta es la de Cristo. Y cuando usted se cubre por la obediencia de Cristo, Dios lo capacita para obedecer. Es que ¿por qué está pasando esto? Si yo lo veo que es tan buena persona, y es más, no le veo nada malo. Hermanos, recuerde Job. Recuerde a Job. O sea, las cosas a los hijos de Dios no nos suceden porque seamos buenos. No suceden porque Dios quiere perfeccionarnos a nosotros. Y si bien a lo mejor tienes alguna enfermedad, pregúntale al Señor y dile: ¿para qué es esto, Señor? Pero tu palabra dice que ya llevaste, ya en Cristo Jesús se cargó con toda maldición. Y ninguna enfermedad de las que enviaste a los egipcios, ninguna enfermedad de lo que tú dijiste aquí, que aún de las que no había aquí, ninguna enfermedad, Señor, tocaría mi vida. ¿Y qué tengo que hacer? ¿40 días de ayuno? No, mi hermano. Lo único que tienes que hacer es creer que Cristo Jesús cargó con toda maldición. Es que mi familia hay una maldición. Mi papá era esta enfermedad, el hijo esta enfermedad, el nieto esta enfermedad y el bisnieto esta enfermedad. Sí, es una cadena de maldición. Definitivamente es una cadena de maldición. Pero Cristo Jesús la rompió. Por eso es necesario reconocer a Jesús como el Señor que libera nuestras vidas. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó, en otras palabras, con mi maldición. Él la cargó.
1 Pedro 2, 21 al 25. Para esto fueron llamados. Bueno, si quieres saber para qué fuimos llamados, dice Pedro antes que fuimos llamados para sufrir haciendo el bien. Pues déjeme decirle algo, hermanos. Los que más van a sufrir en estos días son los que quieren hacer el bien, decir la verdad, hacer lo correcto. Todos ellos van a sufrir. Porque para esto fuimos llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dejado ejemplo para que sigan, ¿qué? Sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Eso lo dice Isaías 53:9 y lo acabamos de leer. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Versículo 24, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y dice Pedro, por sus heridas, ustedes han sido, ¿qué? Sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas. Isaías 53, versículo 4, 5 y 6 lo dice. Pero ahora han vuelto al pastor. ¿Han vuelto a quién? Al pastor que cuida de sus vidas. Muy probablemente o posiblemente usted diga, pero es que yo no tengo pastor, nadie que me visite, no, el pastor de aquí está muy ocupado. Bueno, quiero decirte algo, hermano. Hay alguien que no se llama José Alfredo ni Susana y que cuida de ti y se llama Jesucristo. ¿Quieres más? Ya si este te visita, ya es ganancia. Si te consuela, si te da una palabra, pero tú tienes un pastor. Y cuida de tu vida. Amén. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Los latigazos, la corona de espinas, la lanza en su costado, los clavos en sus manos, no fueron otra cosa más que testimonio de que el Señor te estaba sanando, de que el Señor te estaba liberando, de que el Señor estaba haciendo una obra poderosa en tu vida. No le das gloria a Él. Él la merece. Jesucristo al morir en la cruz, Él llevó la maldición que correspondía a toda la humanidad. Hermano, esto es una verdad. Jesucristo al morir en la cruz, Él llevó la maldición que le correspondía a toda la humanidad. Jesucristo llevó la maldición de la ley para que ahora los que con arrepentimiento y fe lo reciban como Señor y Salvador y obtengan en Él toda la bendición de Dios. Efesios 1 lo leímos, pero se lo vuelvo a leer y viene aquí resumido. Primero, hermano, ¿sabe qué ha pasado con los que por la fe han recibido a Jesús como Señor y Salvador? Nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Dónde hay maldición? Y eso Dios mediante, dentro de 8 días lo vamos a ver. ¿Por qué hay cristianos enfermos? ¿Por qué la enfermedad todavía se enseñorea de algunos cristianos? El propósito de la enfermedad en los cristianos. Pero lo que a mí me dice el Señor es que la enfermedad es una maldición. Y aquí la Escritura dice que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Con toda. ¿Cuántas bendiciones? Con toda. Y toda es toda. Toda clase de bendición que tú puedas imaginarte, la tienes en Cristo. Versículo 4. Hermanos, Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. ¿No eres privilegiado si eres de Cristo? No te escogió en Él antes de que el mundo, antes de que dijera sea la luz, antes de que dijera el Señor vamos a hacer los animalitos, antes de eso el Señor ya había pensado en los que iban a recibir a Jesucristo por la fe y en arrepentimiento iban a venir a Él. Si Él pensó en ti, alábalo.
Son poquitos, pero bueno, angosto es el camino. Dice el versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. ¿Él nos hizo qué? Conocer el misterio de su voluntad. Este era un secreto que Dios tenía guardado y que no les fue revelado cuando Moisés estuvo hablando con él. Recuerde lo que dice Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Y lo revelado a quién nos pertenece? A nosotros. ¿Qué nos reveló el Señor? El misterio. Nos dio a conocer el misterio. Era un misterio, era lo que estaba oculto. Su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Cuándo se cumplió el tiempo? Cuando Jesús vino. Esto es, reunir en Cristo todas las cosas de las que están en el cielo con las que están en la tierra. ¿Cómo lo está haciendo el Señor? ¿Usted no siente a veces que el cielo está aquí? Yo sí. Yo sí, a veces he experimentado que el cielo está aquí, porque el Señor dijo que en Cristo reuniría las cosas que están donde, en el cielo y en la tierra. Y eso es un misterio. Quien lo entienda es que Dios le ha dado entendimiento para entender. Quien lo vea es que Dios le ha dado ojos para ver. Y quien lo oiga es porque Dios le ha dado oídos para oír. Ay, pero ¿cómo es eso de que Dios iba a juntar el cielo con la tierra? Hermano, yo no te lo puedo explicar. Es un misterio que se le revela a los que Dios les da oídos para oír, ojos para ver y entendimiento para entender. Versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos. Si tú estás sufriendo porque, ay, es que, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Alguien está pensando eso? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Con que le dejes, hermano, el patrimonio de la fe en Cristo Jesús, él va a entender que es heredero de todo en Cristo Jesús. Todo lo que es de Cristo nos pertenece. En Cristo fuimos herederos. Hay gente que piensa que la bendición de Dios es tener cosas y más cosas, autos, casas, lujos y demás. No, la bendición es tener a Cristo. Si tengo lo demás, disfrútelo, gócelo, pero no se apasione por esas cosas. Se desgastan, se acaban, aunque sean muy buenas, van a terminar. Pero la bendición de Dios es tenerlo a Él. Él no se acaba. Su reino es eterno. Su presencia es maravillosa. Y dice el versículo 13 que fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Hermanos, cantábamos, hay una unción. Y sabe que una unción no es solo sentir algo, sino experimentar la presencia de alguien. Aleluya. Fui sellado, fui marcado con el sello del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo oraba y le decía, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque las cosas reveladas pertenecen a nosotros, para que lo conozcan ¿qué? Mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo? Y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Esa es la bendición, hermanos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¡Wow!
Hermano, que yo creo que todos deberíamos estar así si lo entendiéramos. Muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este siglo, en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Cuando se nos revela, hermano, lo que es iglesia, que iglesia no es venirse a congregar los domingos y estacionar nuestros kilos ahí en una silla, sino que iglesia es saberse integrado a un organismo vivo, creado por Dios, hecho por Dios, no por mano humana, y que pertenecemos al cuerpo del Mesías, de nuestro Señor y Salvador. Wow. No es, sí, ya me congrego, sí, estoy en una iglesia. No, no, es vida. Lo que se transmite es vida. A veces el apellido y la sangre pesan más que la vida. Cuando pesa más el apellido y la sangre, cuando vemos a los demás y decimos, no, pues este ni es de mi sangre, sí, no, no es de tu sangre, pero si es de Cristo, debe de pesar más que la carne, que la sangre, que el apellido. Terminamos con esto. ¿Entiende usted? Y le hablo a su espíritu, ¿entiende usted que Cristo cargó con la maldición para darle bendición a usted? ¿Lo entiende? ¿Qué pasa entonces si en su vida está experimentando alguna de esas cosas que le leí? Es que parece que mi lavadora, mi refrigerador, mi estufa, mi alacena están malditas, Señor. Nunca los puedo ver llenos. Se descompone a cada rato. Mi cartera nunca la veo llena, Señor. Siempre ando con moneditas. O sea, maldita tu cartera. Tu negocio no prospera. Estás pasando enfermedades que los médicos te han dicho que son incurables. Y ya te resignaste a estar tomando un medicamento para toda tu vida. A estar dependiendo de que si no te lo tomas se te altera el sistema. Eso es una maldición, hermano. Yo no puedo, o sea, yo no encuentro otra palabra para mencionar, no encuentro otra palabra. Es una maldición. No podemos conformarnos con eso porque ya vino aquel de que habló Isaías, que él llevaría toda enfermedad, todo pecado, toda maldad, todo castigo, él lo llevaría. Refúgiate en él. Cree en él, no intentes hacer algo por tu propia voluntad. Señor, ¿qué hago para que tú me sanes? ¿Y qué voy a hacer para que tú me perdones? ¿Qué vas a hacer tú? No, es lo que Cristo ya hizo por ti. Nunca va a ser lo mismo que vas a hacer tú por Dios que lo que Dios ha hecho por ti. Aférrate a lo que Dios ya hizo por ti. Y eso te sacará a flote de todo lo que tú todavía consideras como maldición para tu vida, cuando Cristo Jesús ya la llevó por ti. ¿Lo crees? Vívelo. Vívelo, amado. Y lo tenemos que vivir. ¿Que nos vamos a enfermar? Pues Pablo decía, ¿quién no enferma? Pues sí, en algún momento vamos a enfermar. Pero ¿qué vamos a hacer con esa enfermedad? O sea, el problema no es si enfermamos o no. Yo enfermo ahorita, siento la garganta, así que ya usted me escuchó. O sea, hay enfermedad. ¿Qué voy a hacer con esa enfermedad? ¿Qué va a hacer con esa maldición? ¿Qué va a hacer?
Si ya la cargó el Señor, ¿qué tiene que hacer usted? Llevársela. Dice, Señor, tú ya la cargaste. Y hoy recibo toda bendición espiritual que tú tienes para mi vida. Amén. 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 Así es que, hermano, lo deprimido que se encontraba por lo que leímos en Deuteronomio, ya se debió haber quitado con lo que leímos en Gálatas. Él llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Lo dijo Isaías, lo reiteró Mateo, lo dijo Pedro, y hoy el Señor nos lo vuelve a recordar. Yo te elegí, yo te predestiné, yo te hice mi hijo, yo te levanto, yo te sano, yo te libero. Es la bendición que tenemos. Y desde luego, si ofendiste al Señor, porque a lo mejor decimos, ay, pero hermano, es que yo tuve la culpa. Ah, bueno, si tú tuviste la culpa, ¿qué tienes que hacer? Pues arrepiéntete. Ven al Señor de nuevo y dile, perdóname, Señor. Porque muy posiblemente, hermano, no por bueno te vino lo que vino. Muy posiblemente pasó. Pero recuerda esto, ya no la cargues más tú, llévala a Cristo Jesús, quien nos dio bendición por maldición. Póngase de pie, por favor.